Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos aquí con nosotros a las autoras de este interesantísimo libro, breviario de la historia de España. María Lara, bienvenida. Encantada de estar aquí. Y Laura Lara, bienvenida. Un honor. Bueno, la historia de España es sin ninguna duda uno de los temas que sin duda les apasiona más a todos ustedes. En Intereconomía hemos hablado de muchísimas etapas históricas. Este libro en concreto abarca toda la historia de España. Se titula Desde Atapuerca hasta la era de la globalización. Es que incluso incluye el desafío separatista catalán, ¿no? Prácticamente hasta el pasado otoño. O sea que es una historia, un compendio de la historia de España bastante completo. ¿Por qué habéis hecho este libro? Esa es la primera pregunta. Bueno, han sido 5 años laboriosos de investigación, a la vez escribiendo otros libros, por ejemplo, Ignacio y la compañía, con el que ganamos el premio Algaba, o el libro de Laura Guerra en la Alcarria sobre la batalla de Guadalajara, o yo mis novelas, Reconquista, Enclaves Templarios, en fin, que siempre llevamos varios libros en paralelo. Pero considerábamos que había que dar una visión ágil de la historia de España, tanto para expertos, para estudiantes, para españoles, para foráneos, en fin, para todo el mundo. Y lo importante es conocer la nación para después amarla, y desde ese punto de vista, estos 14 capítulos que conforman el breviario de historia de España, pues vienen a ser una arenga de larga vida para esta tierra que nos ha visto nacer y que se convirtió en el mayor imperio soñado en la Edad Moderna. Y no en vano, pues el siglo de oro fue esa etapa dorada para las letras y las artes, y un momento de bancarrota del que se aprendió mucho. Yo sé que es un debate entre historiadores, que viene de largo, que no todos se ponen de acuerdo. Laura, te lo voy a preguntar a ti en primer lugar. ¿Dónde estableces el inicio de la nación española? ¿En qué etapa histórica? El sentir español se retrotrae a los principios de la humanidad, pero de España como tal podemos situarlo en el reinado de Carlos I, porque él recibió la herencia de sus abuelos, de los reyes católicos, Aragón por un lado, con Fernando, Castilla con Isabel, también luego la unión de Navarra, y así también esa proyección no solo mediterránea que había desarrollado la corona de Aragón ya en la Edad Media, sino también americana a partir de 1492. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Bueno, hay quien establecía el inicio de la nación española, o de lo que es España, no tanto la nación española, que es un concepto casi político, sino lo que es España, ¿no? El concepto de España. Hay quien se remonta incluso a la romanización. Bueno, podemos hablar también de esos emperadores hispanos, como por ejemplo o Teodosio, y también incluso en época prerromana de Tartesos, de ese mítico rey Argantonio del que dijeron los griegos que había vivido más de 100 años. Ahí también podemos ver ya esas esencias de España. Después, en el siglo XX, como dijera Ortega, pues España parecía un proceso de una invertebración, aunque me esté inventando el término, pero volvemos al siglo XXI, a esta sociedad digital, y vemos como en 2017 las enseñas nacionales han poblado los balcones, y de ese modo España ha estado presente no solo en los eventos deportivos, que es algo que reivindicamos en el libro, el orgullo de ser españoles, sino también en el día a día, en las pulseras y sobre todo en el corazón. En la obra tratamos de desmitificar tópicos, también de alentar otros y de ver esos rincones de la historia, esas anécdotas que también te permiten tomar el pulso a un ciclo que nunca terminará, como por ejemplo el Neandertal, que ya hacía experimentos de joyero, quizá para conquistar alguna mujer de su entorno, o también la campaña de Julio César, la campaña política, se la organizó, se la orquestó un rico gaditano, y así podríamos hablar también de ese descalificativo de Drake, que en el siglo XVII vendría a representar lo peor en esa España imperial por la rivalidad contra Inglaterra, o que lo peor que le podían decir a una chica en ese tiempo de Cervantes era llamarla Ana Bolena como sinónimo de enredadora. Y por supuesto también el espíritu numantino.
Bueno, de esa etapa románica, luego quiero profundizar sobre la leyenda negra, pero me gustaría hablar de la fobia que desde hace pues, siglos se tiene a los distintos imperios que en el mundo han sido. Yo les quería preguntar qué hubiera sido de España o si se podría entender el concepto de España sin la romanización. Sería imposible, porque a pesar de que las organizaciones prerromanas tuvieran su propia idiosincrasia, fue esas legiones romanas las que introdujeron a la península ibérica en lo que en aquella época era la globalización. Y ahí quedan las calzadas, el derecho romano, las obras de ingeniería que luego todos empleamos. Celtas, iberos, celtíberos, las diferentes facciones, carpetanos, betones. Llegó un momento en el que se desplegó el águila del Senado romano y se empezó a hablar latín y punto. Y ese latín introdujo también a Hispania en un cauce de civilización superior de lo que nadie nunca ha cuestionado nada. Y sin embargo, pues por ejemplo, los relatos indigenistas en América, necesarios por supuesto, porque siempre es importante escuchar la voz de los vencidos, pero cada vez también se atenúan más y se hacen eco desde Argentina, desde Venezuela en general, desde los países del cono sur y también desde México y de Centroamérica, de ese mestizaje que hizo, por ejemplo, al Inca Garcilaso decir yo me llamo mestizo, orgulloso con la boca llena. El español es el primer o el único, yo creo, imperio que se le puede llamar mestizo, ¿verdad? Sí, claro, los ingleses tenían escrúpulos para mezclarse con los nativos. En el libro recopilamos además 16 pliegos de esos dibujos de castas que en el siglo XVIII llevaron a un canto de la raza, de la interculturalidad, del pluralismo y de la mezcla étnica, algo que en el siglo XXI es una riqueza y que ya los españoles en el siglo XVIII entendían como tal. La Casa de Contratación de Sevilla expedía los pasajes a Indias y conocemos el caso de dos ilustres personajes a los que no se les dejó ir, Miguel de Cervantes y Bartolomé Esteban Murillo. Por supuesto, entonces no tiene ningún fundamento que se acuse al Imperio Español, a la historia de España, de haber sido racista. Eso no se sostiene bajo ningún punto de vista. El único Estado que se preocupó por la situación moral de los nativos, de la población que iba a recibir esa nueva cultura, fue España, eso comprobado. Corrígeme María si me equivoco, que será muy probable, entre estas dos eminencias que tengo hoy en la mesa, de la redacción abierta. Fue en el año 1500 cuando la reina Isabel la Católica promulga un decreto en el que reconoce sus derechos de los indios. Y lo deja escrito en su testamento, que se trate bien a los naturales. Cisneros durante sus dos regencias va a poner en marcha una reforma en Indias para evitar los abusos que estaban cometiendo los encomenderos y manda a los jerónimos como procuradores regios. Y más adelante, en 1512, las leyes de Burgos y posteriormente la controversia de Salamanca entre Sepúlveda y Las Casas lleva a poner un hito en las relaciones internacionales y en los derechos humanos. Se plantean esos castellanos cuál era la situación de los nativos, reivindican a Platón y a Aristóteles y al final llegan a una conclusión: la humanidad es una y como tal hay que tratar a cada una de las partes del imperio. Bueno, uno de los mitos más extendidos en la historia de España es el de Al-Ándalus, en esa, no sé si decir, ficticia, grandísima y buena convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cómo era la Toledo del siglo XIV, por ejemplo? Al-Ándalus era un territorio de frontera móvil. A medida que iba avanzando la Reconquista, cada vez quedaba más pequeño y reducido al final al reino nazarí de Granada. Pero en la historiografía también hay modas. Y hubo un tiempo para la guerra, la Edad Media, donde estaban las cruzadas a nivel universal y la Reconquista, la piel de toro, y luego hubo otra época, el 19, con el romanticismo que exaltó esa convivencia de culturas. Por supuesto que había convivencia de culturas en Toledo, si no se habría extinguido la especie en lo que hoy es Castilla-La Mancha. Pero había guerra, había conflicto. Eso no quita que en las zonas que fueran siendo pacificadas hubiera que convivir entre cristianos
cristianos, musulmanes y judíos. Y hubo mestizaje voluntario, además, entre las huestes de uno y otro signo. Tenemos el caso de Abderramán III, un califa con los ojos claros y que era nieto de una vascona, o el caso también de Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor y nieto de Sancho, el rey de Navarra. Por tanto, tenemos que lanzar, y es el objetivo de Laura y mío en este breviario de Historia de España, lanzar una mirada positiva, optimista y plural y enriquecedora hacia nuestro pasado, porque podemos sacar de esta historia de España, de esta nación nacida bajo la constelación de Sagitario, muchos provechos y muchas conclusiones para sentirnos nuevamente meninas por el viejo alcázar o principitos como Antoine de Saint-Exupéry, que dijo que el faro de Villacisneros lo había salvado de una tempestad del desierto. Y dentro de nuestra concepción historiográfica me gustaría aclarar a los espectadores que María y yo defendemos siempre en nuestros libros y en nuestras conferencias, clases en la universidad, que no hay que juzgar el pasado desde nuestros propios parámetros. Hablaba del fenómeno de la guerra. Esa era una pregunta que tenía preparada sí o sí porque me parece muy actual. Se le va a preguntar al final, a propósito de la ley de la memoria histórica, parece desde hace ya varias décadas, y en España pues desde hace una tan solo, que el hombre moderno se ha erigido en una especie de sumo sacerdote moderno que puede juzgar todas las etapas históricas y por supuesto la juzga desde la cima de la montaña, con una perspectiva de una superioridad moral terrible. Sí. Nadie pensaría que alguien por tomarse una pastilla fuera médico. Sin embargo, a día de hoy proliferan personas que se dan el título de escritor o de historiador, cuando son dos profesiones muy serias, muy dignas y para las que se requiere una preparación científica. El capítulo inicial del Breviario de Historia de España se titula La historia sin despecho, el despacho de la historia. La historia se cuece en unos despachos, en unos archivos, en unos documentos de la memoria, y en virtud de esa memoria pues conviene no narrar con resentimiento ningún pasaje de nuestra historia, porque la historia hay que contarla como si lo dijéramos a unos amigos en una cafetería, para que sea inteligible. No es el rigor reñido en ningún caso, no está reñido en ningún caso con la amenidad, y creo que todo con una sonrisa siempre se aprende mejor. España inteligible, que dijo Julián Marías. De modo entonces que, por ejemplo, en la ley esta de la memoria histórica, pues creemos que la historia debe ser un campo de batalla de los historiadores y nunca establecer una verdad orwelliana desde el poder político. Saben ustedes que hace poco pues el actual gobierno de Pedro Sánchez pues ha propuesto una comisión de la verdad. No sé qué le suscita este término. La verdad, desde el punto de vista filosófico, en realidad es que es suprema, si lo llevamos al plano de la teología, o el ser humano es portador de su verdad en cada momento y en cada persona en función de sus circunstancias. Es algo totalmente subjetivo. Creo que un gobierno, ni sea de España, ni de Estados Unidos, ni de ninguna parte del mundo, puede arrogarse la capacidad de decir yo soy la verdad, porque algo parecido es lo que hizo Luis XIV con el absolutismo francés cuando dijo el Estado soy yo. Eso es. No sé si María y Laura utilizan las redes sociales, en concreto Twitter, pero desde ayer hay una polémica muy encendida. Creo que es un profesor andaluz, profesor de historia, que ha escrito un tuit en el que dice que no hubo Edad Media en Andalucía, no en Al-Ándalus, sino en Andalucía. No sé qué les parece a ustedes esta afirmación tan categórica. Bueno, hay dos cuestiones que querría matizar y que en el libro, en el capítulo de Al-Ándalus, explicamos Laura y yo. Una, que se ha establecido una confusión a lo largo del tiempo entre Al-Ándalus y Andalucía, que no tienen que ver, aunque haya una derivación fonética. Al-Ándalus era el territorio gobernado por los musulmanes y Andalucía una región, una tierra apasionante, que nosotras somos académicas de la Academia Andaluza de la Historia. Bueno, y en segundo lugar, también a lo largo de la historiografía se ha establecido otra segunda confusión, que es hablar de Al-Ándalus siempre como un califato, cuando creo que pocos procesos históricos han pasado por tantas etapas, del valiato al emirato, sí, al califato, y luego a los que serían equiparables al fanatismo yihadista y terrorista actual, que eran los almorávides y los almohades, a los que Alfonso VIII vence en 1212 en las Navas de Tolosa. Pero negar que en Andalucía hubo Edad Media
pues creo que, vamos, que es algo que se dice sin ningún tipo de fundamento. Donde no hubo, por ejemplo, Edad Media, es en América, en las culturas precolombinas. Hubo que esperar a que llegara Europa en ese desembarco para que entraran en el sistema del parámetro del tiempo europeo. Pero no queremos decir ni que fuera mejor ni peor. Por supuesto que las culturas precolombinas tenían grandes avances, conocían la rueda, la astrología, aztecas, incas, mayas, pero no podemos olvidar que Álvar Núñez, cabeza de vaca, si no dice que es curandero y hace esa farsa rezando Ave Marías y ellos pensaban que era un chamán, lo echan al caldero. Es decir, que no se encontraban con gentes en calma, no se encontraban con grupos tranquilos, incluso con caníbales en la zona del Caribe. Por eso no hay que juzgar el presente ni con saña, ni tampoco el pasado cargarlo de los vicios de los partidos políticos. Una de las etapas más polémicas y que desgraciadamente la clase política española en los últimos años está pues, actuando de una manera más agresiva es la de la Reconquista. En los libros de texto de los estudiantes de primaria, de secundaria, se está omitiendo el término Reconquista. Pues hay que decirlo, y estamos en la calle Modesto Lafuente, que precisamente fue el historiador decimonónico que acuñó el término Reconquista, que cómo podía ser una guerra tan larga y no haber perecido la humanidad o la población hispana en el intento. Bueno, pues porque hubo avances y retrocesos por conquistar la espada. También toda nuestra vida personal se convierte psicológicamente en una reconquista, el duelo entre nuestras ansias, nuestros deseos y nuestras realidades y choques con la realidad. Hay que utilizar el término reconquista, sobre todo porque si no estaríamos renunciando a esos personajes universales como Don Pelayo, Guzmán el Bueno o el Cid, con los que comían y cenaban cuando estudiaban nuestros abuelos, porque eran los personajes de primera fila en las enciclopedias escolares. Les pregunto de memoria, no sé si fue Ortega y Gasset, el que dijo aquello de que no hubo reconquista. ¿Él no estaba a favor del empleo de este término? Hubo varios autores que dijeron que no se podía un proceso tan prolongado llamar reconquista, pero bueno, entonces caeríamos también en la semiótica y en la posibilidad de identificar una realidad con un significante, con un significado. Yo creo que es algo que nos permite directamente pensar en Alfonso VI o en Boabdil. Una pregunta muy concreta. ¿Qué hubiera sido de España sin los reyes católicos? Sin ese matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Quizás seguiríamos en reinos independientes, todavía seríamos pequeños países, pequeñas naciones, en vez de estar... No de usted ideas. integrados en una unidad solidaria, donde todos los territorios somos necesarios, valiosos y útiles, y lo más probable es que sin la reina Isabel, Cristóbal Colón no hubiera podido cruzar el charco porque no habría encontrado la misma solidaridad en Fernando el Católico para financiar el viaje. Bueno, obviamente tampoco se entendería el Imperio Español sin esa conquista de América, el descubrimiento, ¿no? Ahora también parece que está mal el empleo del uso del descubrimiento de la conquista de América, pero eso acaeció tal cual. 12 de octubre de 1492 llegan las 3 naves a Guanajaní. Eso es, a San Salvador, como fue bautizada. Exactamente. A Laura y a mí nos gusta también por el contacto que hemos tenido en nuestros viajes, en las estancias de investigación en París, yo como fellow en Harvard, en Estados Unidos, las dos en Bulgaria. En fin, hemos tenido alumnos tanto del norte de América como de Australia y creemos que en el presente hay que hablar de un encuentro mutuo, un descubrimiento para las dos realidades. Cuando, por ejemplo, Gonzalo Guerrero se decide quedarse con los mayas y dice cuán bonitos son mis mayas después de haberse casado con la princesa del lugar, pues está también lanzando una mirada muy moderna hacia esa realidad selvática en la que se ha adentrado perfectamente. Sin duda que la conquista fue hecha por hombres y mujeres con arrojo, porque no viajaron solos, y que el sistema de creación de ciudades
ciudades, nuevamente fue un revival de lo que se había producido durante la romanización. No es extraño que cuando se produce en el siglo XIX la independencia de las repúblicas hispanoamericanas estén cristianizadas pero no castellanizadas en cuanto al idioma, y que sea precisamente desde mediados de esa centuria romántica cuando el español se va abriendo camino como lengua en América, y lo hacen Bolívar y otros insurgentes. Bueno, realmente España había propiciado un abrazo de culturas y quizá... Eso sí es riqueza cultural. Efectivamente, y quizá, bueno, pues fueron unos intereses y no el interés con mayúscula lo que hizo que se desmembraran las repúblicas para después volver a volver, que parece una canción. Un proceso de inculturación mutua. ¿Encontráis, eso te iba a preguntar, ¿encontráis en la historia algún ejemplo similar en otros imperios que se pueda hablar de esa gran epopeya que constituyó la conquista de América y sobre todo la evangelización, todo lo que España espiritualmente aportó a esos pueblos precolombinos? Bueno, si lo comparamos con el Imperio Británico, por ejemplo, fue un imperio mucho más comercial, mucho más práctico. O sea, en definitiva, no sé si establecéis alguna comparativa del Imperio español. No, es difícil, no se puede encontrar otro imperio que hiciera esa labor, como digo, desde el punto de vista de las conciencias. Incluso, por ejemplo, el caso de los belgas, donde el catolicismo tiene mucho peso, y sabemos en el Congo la violación de los derechos que cometió el emperador. En fin, son circunstancias que no son comparables a España, que lo primero que hace es una autocrítica de la conquista ya en tiempo de Fernando el Católico, de ese rey que se ha equiparado con el príncipe de Maquiavelo. Reúne una junta de sabios y matemáticos, comisiones de asesores que entonces sí que tenían una plasmación práctica porque sacaban leyes, sacaban medidas que trataban de poner unos límites al poder tiránico, no tanto ya del soberano como sí de los nuevos ricos que van llegando a esos territorios. Y posteriormente la creación de universidades, la llegada de la imprenta y todo lo mejor que se está desarrollando en España desde el punto de vista técnico en el siglo XVI ya pasa a las Indias, porque se tiene la idea de crear un nuevo Edén, como dijera León Pinelo, el paraíso en Nuevo Mundo. Tenían esa idea del Tigris y el Éufrates como ríos hermanos del Amazonas, y de ahí que en ese pasaje de Indias, mientras que Inglaterra mandaba a proscritos, por ejemplo en la costa este de Norteamérica, y yo he vivido allí, pues en Harvard mandan a disidentes intelectuales, pues España no, España manda a través de Sevilla a las Indias solamente a personas que tuvieran una conducta intachable. Si el pintor de las Inmaculadas, bueno, le pusieron algún pero, imaginemos qué control más exhaustivo le hacían a los viajeros al nuevo continente. Y ahí queda Bartolomé de las Casas y la brevísima relación de la destrucción de las Indias, un español del siglo XVI que está siendo crítica de la conquista. Y por otro lado, la disputa intelectual entre franciscanos, dominicos, los jesuitas en esa colonización y las formas en las que hay que evangelizar. ¿Cuál fue, muy brevemente, la relación de Núñez de Balboa con Fray Bartolomé de las Casas? Bueno, fue una relación bastante tirante, bastante tensa. Eran distintas formas de enfocar lo que se entendía que era llegar a un nuevo territorio, desde el punto de vista del conquistador y desde esa perspectiva del evangelizador, que ante todo quiere proteger las almas. Una de las consecuencias que suscitó esa conquista de América, esa evangelización española en tierras americanas, pues fue la leyenda negra, que la propiciaron desde Inglaterra, desde países protestantes. Yo les quería preguntar si toda esta leyenda negra es solamente fruto de la envidia, ¿cuánta parte de verdad tiene? A ver, la envidia ha existido siempre, la ambición también. Entonces la envidia trata de agarrarse a unos clavos, a unos argumentos, y los argumentos son, en esos momentos, la grandeza, pero también en lo particular, cuando un vecino dice que otro le tiene envidia, pues quizás está agarrando a lo más positivo que tiene. Bueno, y eso es algo que le ocurre al Imperio Español, con Antonio Pérez, uno de los colaboradores estrechos en esa monarquía de Felipe II, va a ser uno de sus principales detractores, y después acusa bajo la calumnia
y con una profunda desfachatez, pues por ejemplo a Felipe II, e incluso de la muerte de su hijo Carlos, cuando, de hecho en 1561, cuando Madrid se convierte en capital, ciudad de villa y corte, pues habían estado pasando Juan de Austria y su pariente don Carlos ese invierno como escolares en la Universidad de Alcalá, y allí ya la población alcalaína pudo dar cuenta de los problemas mentales que tenía el infante que estaba llamado a heredar la corona. Muere don Carlos y después el romanticismo pues trataría de hacer incluso óperas exaltando esa posible relación sentimental con su madrastra, con Isabel de Valois, que es una calumnia, es algo que nunca existió, pero la envidia se agarra también en la mentira para hacer una deformación grotesca de la realidad, y no es el esperpento de Valle Inclán. María y Laura, antes de finalizar, les quería preguntar sobre algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención sobre la historia de España. Se repite a lo largo de muchísimas y diferentes etapas históricas, que es el de nuestras derrotas, como que ensalzamos las derrotas militares o navales y las victorias pues como que pasan de desapercibidas. Por ejemplo, Blas de Lezo no ha tenido una estatua digna en Madrid hasta hace unos años, y no precisamente a propósito del poder político, sino todo lo contrario. Quizás desde el siglo de oro se interpretó en el mundo hispánico esa conciencia de deshonor o de derrota, y eso hizo que todo se viera con tristeza, con pesimismo, cuando no ha habido ejércitos más honorables que los españoles, y ahí están los tercios. Quizás hay un complejo de reconocer al que vale o al que ha valido a lo largo del tiempo por esa envidia que es deporte nacional, pero que, como hemos visto, está también en Inglaterra y en otros lugares del globo. Pero ahí están los héroes, fueran vencidos o vencedores en las distintas etapas históricas, y su honor brilla como bandera para todos nosotros. Pues Laura, María, muchísimas gracias por venir aquí a la Redacción Abierta, por presentar este libro breviario de historia de España que yo les recomiendo a todas ustedes. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros un viejo conocido, Gonzalo Altozano.